¿Alguna vez te has detenido a pensar qué hay detrás de esa masa colorida que todos moldeamos en nuestra infancia? Esa textura suave, ese olor inconfundible, esos colores que parecían tener vida propia. La plastilina, un material tan cotidiano que pocos imaginan el enorme secreto industrial y químico que hay detrás de su creación. Pero ¿sabías que lo que hoy usamos para modelar nació originalmente como un intento fallido de fabricar algo totalmente distinto? Hoy en cómo se fabrica, abriremos las puertas de una de las industrias más coloridas y misteriosas del planeta. Verás con tus propios ojos cómo un puñado de ingredientes simples se transforman, entre vapor, presión y maquinaria industrial, en la sustancia que marcó generaciones. Quédate hasta el final porque descubrirás qué ingrediente da su elasticidad perfecta, qué procesos se ocultan tras el olor a infancia y por qué las grandes marcas nunca han querido revelar su fórmula exacta. Comenta aquí abajo antes de continuar. ¿Qué color de plastilina usabas más cuando eras niño? El tuyo puede tener una historia más interesante de lo que imaginas. Los orígenes accidentales de la plastilina. Todo comenzó sin que nadie lo planeara. A finales del siglo XIX, en una pequeña fábrica de Ohio, un inventor buscaba una forma de crear un limpiador para papel tapiz. Su meta no era entretener a niños, sino salvar paredes de humo y hollín. Pero un día, al observar cómo aquel compuesto se mantenía flexible y no se secaba, algo cambió. Lo que parecía un simple error químico estaba a punto de convertirse en un fenómeno mundial. Décadas después, esa misma mezcla, a base de harina, aceites y sal, sería rediseñada para convertirse en la plastilina que hoy conocemos, un producto que desafió las leyes de la lógica industrial, un juguete nacido de un fracaso comercial. En los primeros años, los fabricantes descubrieron que su textura podía modificarse con cambios mínimos en la temperatura y la proporción de agua. Fue entonces cuando entró la maquinaria industrial, amasadoras gigantes, tanques de mezcla y sistemas de control de calidad que garantizarían que cada lote tuviera la suavidad perfecta. Nadie lo sabía aún, pero esa combinación de sencillez y precisión técnica marcaría el inicio de una nueva era en la fabricación de materiales didácticos. Lo curioso es que, aunque la fórmula básica ha cambiado poco, los procesos dentro de la fábrica se han vuelto cada vez más secretos. Las marcas líderes guardan sus ingredientes como si fueran códigos de acceso a una caja fuerte. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué tiene la plastilina que la hace tan única y tan difícil de copiar con exactitud? Comenta, ¿crees que los mejores inventos surgen de errores o de planificación? Tu respuesta podría tener más verdad industrial de lo que imaginas. Los ingredientes secretos, la ciencia del color y la textura. Si pudieras entrar a una fábrica de plastilina, lo primero que notarías sería el olor, dulce, aceitoso y salado a la vez. Ese aroma es la primera pista del secreto mejor guardado, la mezcla precisa de ingredientes. Aunque parezca simple, detrás hay una ingeniería química sorprendente. Todo comienza con harina refinada, aceite mineral, agua purificada y una cantidad exacta de sal para conservar el producto y evitar que se seque. Pero lo que realmente transforma esa masa blanda en un universo de colores es un componente que pocas veces se menciona, la glicerina. Este líquido transparente es el que mantiene la plastilina húmeda, moldeable y brillante, incluso después de meses guardada. A medida que los ingredientes llegan a la línea de producción, cada lote pasa por un sistema automatizado de pesaje controlado por sensores industriales. Ninguna máquina trabaja sin supervisión humana. Cada operador verifica que la densidad, la temperatura y la viscosidad sean las correctas. Es aquí donde la magia se mezcla con la ciencia. El proceso de fabricación se divide en 3 etapas: el mezclado inicial, el calentamiento y el amasado continuo. En los tanques principales, los aceites y la glicerina se combinan con la harina y el agua, generando una pasta pegajosa que parece viva. Luego, potentes brazos mecánicos giran durante largos minutos, homogeneizando la masa hasta lograr una textura completamente uniforme. En ese punto se agregan los colorantes y no cualquiera. Los pigmentos usados en plastilina deben ser atóxicos, resistentes a la luz y al calor, y capaces de mantener su color incluso tras horas de manipulación. Las grandes fábricas usan tintes alimentarios de grado industrial, y cada tono requiere una fórmula específica. Si se cambia una mínima cantidad de pigmento, el resultado puede alterar toda la consistencia del producto. Por eso, antes de salir del mezclador principal, la masa pasa por un control de calidad químico, donde se mide su pH y su humedad exacta. Lo fascinante es que cada color tiene su propio tiempo de mezclado. El rojo, por ejemplo, necesita más agitación para integrarse. El azul, en cambio, se dispersa con facilidad. Y hay un detalle aún más curioso. Algunos colores reaccionan entre sí, así que deben fabricarse por separado para no contaminarse dentro de la misma línea de producción. En este punto del proceso, la fábrica parece un laboratorio de alquimistas modernos, donde la precisión de la química se combina con el arte de la imaginación. Comenta, si pudieras crear un nuevo color de plastilina que no existiera, ¿cómo lo llamarías? Quizás ese nombre podría terminar inspirando a una marca real. El mezclado industrial, el corazón de la fábrica. En el centro de la planta, el ruido constante de los motores
anuncia el paso más vital, el mezclado. Aquí, enormes amasadoras industriales giran sin descanso, moviendo cientos de kilos de masa colorida a la vez. Cada brazo metálico ejerce presión exacta, generando fricción que calienta ligeramente la mezcla y activa los aceites, haciendo que la plastilina adquiera su suavidad característica. No es un proceso al azar. Los operadores controlan cada variable desde una consola digital: temperatura, velocidad y tiempo. Un solo minuto de diferencia puede arruinar una producción entera. En este punto, el proceso de fabricación parece coreografiado. Un sistema automático añade porciones de color en el momento preciso, mientras las cámaras de control verifican que el tono y la textura coincidan con los estándares de calidad. Todo se revisa con sensores ópticos y muestras aleatorias porque la uniformidad es clave. La maquinaria industrial trabaja con precisión, pero la experiencia humana sigue siendo irreemplazable. Los técnicos prueban manualmente la elasticidad y la humedad antes de dar la orden final de descarga. El resultado es una masa brillante, tibia y perfectamente homogénea que pronto pasará a la siguiente etapa. Pero lo más curioso ocurre justo después. Aún no es plastilina. Falta un paso que pocos conocen y que determina su textura final. El secreto del enfriamiento y la textura perfecta: cuando la masa sale del mezclador todavía está caliente. Su consistencia es viscosa, más parecida hasta a una masa para pan que a la plastilina que todos conocemos. Por eso el siguiente paso es clave: el enfriamiento controlado. A primera vista parece algo sencillo, pero aquí se juega la diferencia entre un producto profesional y uno defectuoso. En la fábrica, la masa fluye por conductos metálicos hasta llegar a enormes bandejas o cintas transportadoras de acero inoxidable donde el aire frío circula de forma constante. Este sistema permite que la temperatura descienda gradualmente sin alterar los aceites ni los pigmentos. Si se enfría demasiado rápido, la plastilina se cuartea. Si se hace muy lento, se vuelve pegajosa y pierde brillo. Durante este proceso, ingenieros y operarios miden la humedad interna con sondas digitales. Es un momento crítico porque la plastilina todavía está viva, cambiando su densidad con cada grado de temperatura. Algunos fabricantes incluso usan túneles de enfriamiento herméticos donde el aire se filtra para evitar que entren partículas de polvo o microorganismos que podrían alterar la pureza del producto. Este detalle es parte del estricto control de calidad industrial, un protocolo que muy pocas empresas revelan. Cuando la masa alcanza la temperatura ideal, cercana a los 20 grados, comienza a tomar la textura exacta, suave, elástica, sin grumos y con un brillo uniforme. Solo entonces se considera lista para pasar al siguiente punto, pero hay algo que pocas personas imaginan. Ese equilibrio no depende únicamente de las máquinas, sino también del clima exterior. Sí, el mismo producto puede comportarse diferente en invierno o en verano, y los técnicos deben ajustar cada variable manualmente para garantizar que el resultado sea siempre igual. Es aquí donde la fábrica se convierte en un organismo vivo que respira precisión, una cadena perfectamente sincronizada entre tecnología y experiencia humana. Pero falta lo más visual y colorido de todo el proceso: transformar esa enorme masa en pequeñas porciones que llegarán a las manos del consumidor. Comenta: ¿sabías que la temperatura ambiente podía cambiar la calidad de la plastilina? Muchos fabricantes aún luchan contra ese detalle invisible: moldeado y división cuando la masa cobra forma. Una vez que la masa ha alcanzado su punto perfecto de elasticidad, entra en una de las secciones más hipnóticas de toda la línea de producción: el moldeado. Aquí la fábrica se transforma en una sinfonía de engranajes, pistones y cintas transportadoras que mueven cientos de kilos de plastilina brillante de un extremo a otro. Las enormes masas son cortadas en bloques mediante cuchillas automáticas que giran a gran velocidad, separando porciones precisas según el peso programado. Ningún trozo puede diferir más de 1 gramo del estándar. Este control exacto garantiza que cuando los productos lleguen al empaque, cada barra tenga la misma cantidad y consistencia. En la siguiente etapa, los trozos pasan a través de una extrusora industrial, una máquina similar a una amasadora gigante que empuja la masa a través de moldes cilíndricos o rectangulares. De allí salen las tiras de plastilina con sus colores intensos y textura ya lista para el consumidor. El proceso parece sencillo, pero detrás hay toda una ingeniería neumática y térmica que regula la presión interna. Si la presión se eleva demasiado, la plastilina pierde su forma. Si es baja, queda porosa. Por eso los sensores digitales revisan cada lote en tiempo real y cualquier irregularidad se detiene antes de avanzar. Lo más impresionante ocurre cuando varios colores se mezclan. Algunos fabricantes utilizan máquinas especiales con múltiples boquillas que permiten unir diferentes tonos sin mezclarlos completamente, creando efectos marmoleados o degradados. Es un proceso visualmente fascinante. La plastilina fluye como un río multicolor que, al solidificarse, queda lista para ser cortada en barras individuales. Luego, robots con pinzas de silicona recogen las piezas y las colocan ordenadamente sobre bandejas de transporte. Ninguna mano humana las toca en este punto, evitando contaminación o marcas.
Pero hay algo que pocos saben. La plastilina recién moldeada aún no está lista para ser empacada. Necesita un breve descanso, un tiempo de reposo en cámaras selladas, donde la humedad se estabiliza y la textura se asienta. Este paso puede durar entre 6 y 8 horas dependiendo del clima y la fórmula exacta. Solo después de ese reposo el producto pasa al control final de calidad. Comenta, ¿sabías que la plastilina descansa antes de empacarse? Cuéntame si imaginabas que un juguete tan simple tuviera un proceso tan meticuloso. El control de calidad, la prueba que decide todo. Nada sale de la fábrica sin superar la etapa más estricta de todas, el control de calidad. Aquí es donde la plastilina demuestra si realmente está lista para el mundo. En un laboratorio interno, los técnicos toman muestras de cada lote recién moldeado y las someten a una serie de pruebas que parecen diseñadas para poner a prueba su resistencia. Primero se analiza la consistencia, la masa se estira, se presiona y se corta con instrumentos calibrados que miden su elasticidad exacta. Luego se evalúa su humedad interna con sensores infrarrojos porque un exceso de agua puede generar moho con el tiempo, mientras que una falta de humedad la vuelve quebradiza. Después viene una de las pruebas más visuales, la prueba de mezcla. Se combinan pequeñas porciones de diferentes colores y se observa si los pigmentos se integran o se contaminan entre sí. Una plastilina de alta calidad mantiene sus tonos intactos incluso tras decenas de amasados. También se verifica su olor, un detalle que muchas personas asocian con la infancia, pero que para los fabricantes es una señal química. Si el aroma se desvía del estándar, el lote se descarta por completo. En algunas marcas premium, los técnicos usan incluso narices electrónicas, sensores capaces de detectar variaciones imperceptibles para los humanos. La siguiente etapa del control de calidad es más científica. Se colocan muestras en cámaras climáticas que simulan condiciones extremas, altas temperaturas, humedad y exposición prolongada a la luz. Durante horas, se observa si el color se degrada, si el brillo cambia o si el material pierde flexibilidad. Solo los lotes que mantienen sus propiedades intactas pasan a la fase final de aprobación. Cada caja recibe un código de trazabilidad que registra la fecha exacta de producción, el lote y los operadores responsables. De esta forma, si alguna vez surgiera un problema, la empresa podría rastrear cada detalle del proceso de fabricación. Y es aquí donde muchos desconocen un dato curioso. Las fábricas de plastilina deben cumplir las mismas normas internacionales de seguridad que los fabricantes de alimentos y cosméticos. Esto significa que cada ingrediente, cada envase y cada espacio de la línea de producción debe estar libre de contaminantes y cumplir con protocolos de limpieza diaria. En muchos casos, las máquinas se desmontan completamente al final del turno para ser lavadas y desinfectadas con vapor a alta presión. Una vez que la plastilina aprueba todas las pruebas, está lista para pasar a su etapa más visual, el envasado. Pero antes de llegar allí, los inspectores revisan a simple vista algo que ninguna máquina puede detectar: la sensación. Si cada lote se amasa con las manos porque solo el tacto humano puede confirmar que esa textura inconfundible está perfecta. Comenta, si tú trabajaras en una fábrica de plastilina, ¿en qué parte te gustaría estar? ¿Mezclando colores, revisando calidad o empacando? Empaque y presentación, el toque final del proceso de fabricación. Con el control de calidad superado, la plastilina llega a la fase más visual del proceso, el empaque. En esta sección, la línea de producción se vuelve un espectáculo de ritmo y precisión. Robots automáticos recogen cada barra o porción y la colocan dentro de envases plásticos o envolturas selladas. Las máquinas selladoras trabajan a gran velocidad aplicando calor exacto para cerrar cada paquete sin derretir el contenido. Todo ocurre en segundos. El diseño del empaque también forma parte del secreto. El material debe mantener la plastilina protegida del aire, pero permitir que conserve su suavidad por meses. Por eso se utilizan plásticos multicapa con propiedades herméticas. Algunas marcas aplican un recubrimiento interno especial que impide que los aceites naturales se filtren o se sequen. Luego, impresoras industriales de alta resolución marcan cada envase con la fecha de fabricación, el número de lote y el logo de la marca. En las versiones multicolor, el proceso es aún más complejo. Una máquina distribuye varios tonos dentro del mismo paquete, asegurando que cada color esté perfectamente separado. Al final de la línea, los paquetes se agrupan en cajas de cartón reciclable, listas para ser enviadas a los centros de distribución. Cada caja lleva un código QR que conecta con la base de datos de la fábrica, garantizando trazabilidad completa desde la materia prima hasta la tienda. El empaque no es solo estética, es la última barrera que mantiene viva la textura. Un error en el sellado podría arruinar cientos de unidades. Por eso, operarios humanos inspeccionan visualmente las cajas antes de ser apiladas en pallets. Todo este proceso refleja la unión entre maquinaria industrial y precisión artesanal. Y justo aquí termina el trabajo técnico y empieza la historia comercial del producto. Distribución y logística, el viaje oculto hasta tus manos. Cuando las cajas terminan de sellarse, comienza una travesía que casi nadie imagina. Desde la línea de producción,
Los pallets, cargados con miles de barras de plastilina, se trasladan mediante montacargas hacia enormes almacenes climatizados. Allí cada lote se acomoda según su fecha de fabricación y destino. Las condiciones de humedad y temperatura se controlan con sensores digitales las 24 horas del día, porque un simple cambio de clima podría alterar la consistencia del producto antes de llegar al consumidor. Luego entra en acción la logística, una parte invisible pero crucial del proceso de fabricación. Camiones refrigerados o con aislamiento térmico transportan la mercancía a los centros de distribución. Desde allí se reparte hacia jugueterías, tiendas escolares y plataformas de comercio electrónico en todo el país. En las marcas internacionales, los contenedores viajan por barco y avión, cruzando fronteras bajo estrictas regulaciones aduaneras. Incluso en ese trayecto se mantiene el monitoreo de temperatura y humedad mediante chips integrados en los pallets, lo que permite rastrear cada lote en tiempo real. Lo más curioso es que muchas de las marcas más reconocidas comparten la misma fábrica, es decir, varias etiquetas que ves en el mercado podrían haber nacido del mismo mezclador industrial, diferenciadas solo por su empaque, su fragancia o el tipo de pigmento usado. En otras palabras, detrás de la plastilina que compras para tus hijos, puede existir una red global de producción que conecta fábricas, químicos y transportistas en una cadena perfectamente sincronizada. Cuando finalmente el producto llega a las tiendas, el control de calidad sigue activo. Algunos distribuidores revisan aleatoriamente las cajas para asegurarse de que la plastilina mantenga su suavidad original. Y lo más fascinante, muchos fabricantes recomiendan almacenarla a temperatura ambiente, nunca expuesta al sol, porque aunque parezca eterna, la plastilina sigue viva. Sus aceites, su humedad y su elasticidad reaccionan a cada grado de calor o frío, recordándonos que ese juguete simple es en realidad un logro impresionante de ingeniería química y logística industrial. Comenta, ¿sabías que la plastilina viaja en camiones con temperatura controlada como si fuera un alimento? Increíble, ¿no? El secreto detrás de los colores, la magia del diseño y la psicología infantil. En una fábrica de plastilina, nada es casualidad. Detrás de cada tono brillante que ves en una caja hay una estrategia precisa, una mezcla entre ciencia del color y psicología infantil. Los fabricantes saben que los colores no solo atraen la vista, sino también las emociones. Por eso, antes de lanzar una nueva línea, los departamentos de diseño estudian las reacciones de los niños ante diferentes combinaciones cromáticas. El rojo despierta energía y entusiasmo, el azul transmite calma, el amarillo estimula la creatividad. Incluso el orden en que aparecen los colores dentro del paquete está calculado para generar placer visual y sensación de armonía. Los pigmentos, además, deben cumplir con rigurosos estándares de seguridad. Se utilizan colorantes alimentarios o minerales no tóxicos que resisten la exposición al aire y la luz sin perder intensidad. Pero el verdadero secreto está en las proporciones. Una variación mínima puede alterar por completo la percepción del color. Por eso, cada lote se revisa con espectrofotómetros, aparatos que comparan la luz reflejada de la plastilina con un patrón digital para asegurar que cada barra sea idéntica a la anterior. En muchas fábricas existe incluso un área llamada laboratorio de creatividad, donde expertos prueban nuevas mezclas y crean tonos experimentales que quizá nunca lleguen al mercado. Allí nacen los colores especiales de edición limitada, esos que solo aparecen por temporadas o en colecciones temáticas. Lo interesante es que no todos los países prefieren los mismos tonos. En regiones cálidas, los consumidores tienden a elegir colores fríos. En zonas frías, los colores cálidos se venden más. Esta observación basada en estudios de comportamiento influye directamente en las decisiones de producción y exportación. Y aunque todo esto parezca muy técnico, hay un trasfondo emocional. Los fabricantes entienden que la plastilina no es solo un producto, es una herramienta para imaginar, para liberar la creatividad y conectar con la infancia. Por eso, cada color debe evocar algo más que un simple pigmento, debe provocar una emoción. Esa es la razón por la que los tonos parecen casi vivos, como si tuvieran su propia personalidad. Comenta qué color te inspira más a crear. Dicen que el tono que más te atrae revela cómo funciona tu imaginación. El futuro de la plastilina, innovación, sostenibilidad y el regreso a lo natural. La historia de la plastilina no termina en las manos de los niños. Hoy su proceso de fabricación está entrando en una nueva era marcada por la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Las fábricas más avanzadas del mundo ya están reemplazando aceites minerales por aceites vegetales biodegradables y reduciendo el uso de plásticos derivados del petróleo en sus empaques. Este cambio no solo responde a una tendencia ecológica, sino a una necesidad global: crear materiales más seguros para las personas y el medio ambiente sin perder la textura mágica que la caracteriza. Los ingenieros químicos trabajan en nuevas fórmulas que mantengan la elasticidad sin depender de conservadores sintéticos. Algunas versiones experimentales
Ya utilizan almidón de maíz, cera de abeja y extractos naturales como sustitutos de los componentes industriales tradicionales. Incluso se están desarrollando líneas de plastilina comestible, pensadas para guarderías o espacios educativos donde la seguridad infantil es prioridad. En este punto, el proceso de fabricación se vuelve casi artesanal, pero guiado por tecnología de punta. Las fábricas más modernas operan con inteligencia artificial que ajusta automáticamente las mezclas según la humedad del ambiente, optimizando el consumo energético y reduciendo el desperdicio. Sensores de precisión miden la viscosidad en tiempo real y corrigen las proporciones de agua o aceite sin intervención humana. De esta forma, el futuro de la plastilina será más limpio, eficiente y exacto que nunca, pero también más humano. Algunas empresas están recuperando la esencia original del producto, fabricándolo con ingredientes naturales como se hacía en sus primeros días, antes de la era del plástico. El diseño también evoluciona. Se están creando plastilinas con efectos sensoriales que cambian de color con la temperatura, que brillan en la oscuridad o que emiten un aroma suave al calentarse. Estos avances combinan ingeniería química y creatividad, llevando la experiencia más allá del simple modelado. Sin embargo, hay algo que no cambia: la conexión emocional. A pesar de los avances tecnológicos, la plastilina sigue siendo un símbolo de infancia, curiosidad y creación. Su proceso de fabricación podrá modernizarse, pero su magia seguirá intacta. Y aquí está el detalle más poético de toda esta historia industrial. Aquella mezcla nacida por accidente hace más de un siglo se ha convertido en un puente entre generaciones. Padres, hijos y abuelos han moldeado con sus manos la misma sustancia sin saber que detrás de ella hay laboratorios, fábricas y máquinas trabajando con una precisión que raya en lo artístico. Quizá esa sea la verdadera razón de su éxito. La plastilina no solo se fabrica, también se siente. Comenta: ¿te gustaría ver cómo serían las nuevas plastilinas del futuro? Tal vez el próximo material con el que jueguen nuestros hijos aún no ha sido inventado. Y así, después de recorrer todo el proceso, desde los ingredientes secretos hasta los controles de calidad más exigentes, descubrimos que la plastilina no es tan simple como parece. Detrás de esa masa colorida que marcó nuestra infancia existe una red compleja de ciencia, ingeniería y arte, trabajando en perfecta armonía. Cada barra que llega a tus manos es el resultado de horas de mezclado, mediciones exactas, decisiones químicas y un toque humano imposible de reemplazar por máquinas. Es un recordatorio de que incluso lo más cotidiano puede esconder una historia fascinante cuando abrimos los ojos al proceso que lo hace posible. Ahora que conoces cómo se fabrica la plastilina, ¿te imaginabas que detrás de algo tan pequeño hubiera tanto detalle industrial y tanta pasión? Si este recorrido te sorprendió, imagina cuántos secretos más se esconden en los objetos que usas todos los días. En Cómo se fabrica te mostraremos lo que las marcas no cuentan, lo que ocurre tras las puertas cerradas de las fábricas del mundo. Y cómo cada pieza, cada envase, cada producto que toca tus manos tiene una historia que merece ser contada. Cuéntanos en los comentarios qué otro producto te gustaría que investiguemos y revelemos aquí. Quizá tu sugerencia se convierta en el próximo episodio. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para seguir explorando conmigo los secretos industriales más asombrosos del planeta, porque aquí, en Cómo se fabrica, entendemos que la verdadera magia no está en el resultado, sino en el proceso.